Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Si es la primera vez que tú estás por aquí, te doy la bienvenida. Espero que este canal te guste y que te animes a suscribirte. Es totalmente gratis. También tienes la opción de activar la campanita con todas las notificaciones. Así YouTube te manda un mensaje cada vez que yo subo un video nuevo. Si no quieres que te aparezcan las letritas de aquí abajo, toca tu pantalla y de este lado las puedes apagar dándole clic al botón que tiene dos Cs. De esa manera estas letras ya no te van a aparecer. Para este video estaré utilizando mi gancho del 3.0 milímetros y este hilo que es algo delgado en este color, pero ustedes pueden utilizar cualquier material que tengan ahí en casita. Si gustas apoyarme para que yo pueda seguir subiendo este tipo de videos, te puedes ir a la sección de comentarios y dejarme cualquier comentario de tu gusto. Ya comentando cualquier cosita, tú me estarías apoyando para que yo pueda seguirles dando estas clases que ustedes tanto disfrutan. Muchísimas gracias y ya fueron a hacerlo. Comencemos. Vamos a comenzar haciendo un nudo. Yo lo hago así de esta manera y luego jalo este hacia acá, hago una cadena para sujetar y ya tenemos nuestro anillo. Estaremos introduciendo aquí dentro del anillo, tomamos hebra y sacamos, 2 pestañas en el gancho y cerramos. Tejimos un punto bajo. Volvemos a repetir, punto bajo, introducimos, tomamos, sacamos, 2 hebras en el gancho y cerramos. Tenemos 3, vamos a tejer en total 6 puntos bajos. Tenemos 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a jalar a esta hebra para cerrar ese círculo y deslizamos en el primer punto bajo que tejimos, que lo tenemos aquí. Pasamos por acá y ya tenemos terminada la primera vuelta. Para esta segunda vuelta vamos a levantar aquí 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tomamos 1, 2 lazadas, en el mismo punto introducimos, tomamos, sacamos y tenemos en el gancho 4 hebras. Lazada, cerramos 2, nos quedan 3, lazada, cerramos 2, nos quedan 2, lazada y lo cerramos. Hicimos un punto doble alto. Hacemos 3 cadenas, 1, 2 y 3 y volvemos a repetir en el siguiente, 2 lazadas, nos vamos al siguiente punto, introducimos, tomamos y sacamos y vamos cerrando de 2 en 2, 2, 2 y 2, 3 cadenas, 1, 2 y 3, doble lazada, dentro de este mismo punto volvemos a repetir un punto doble alto, cerramos 2, 2 y 2, 1, 2, 3 cadenas, doble lazada, nos pasamos al siguiente punto y volvemos a repetir un punto doble alto, cerrando de 2 en 2, 3 cadenas y otro punto doble alto en el mismo punto, 3 cadenas, nos vamos al siguiente punto y repetimos. Listo, llegamos aquí al final y aquí tengo mi punto doble alto, me hacen falta mis 3 cadenas, 1, 2 y 3 y vamos a contar de este lado en la cuarta cadena, 1, 2, 3 y aquí en la cuarta pinchamos y vamos a deslizar para ya cerrar esta segunda vuelta. Ahí quedó. Esto es lo que deben de tener por lo pronto. Para la tercera vuelta vamos a deslizar aquí en esta siguiente cadena, así, porque queremos quedar aquí en este, pues más en el centro. Vamos a tejer 1, 2, 3,
4 cadenas, doble lazada y dentro introducimos, tomamos, sacamos, 4 hebras, cerramos 2, 3 hebras, cerramos 2 y dejamos así. 1, 2 lazadas en el mismo espacio, volvemos a repetir. Tenemos 5 hebras en el gancho, lazada, cerramos 2, tenemos 4, lazada, cerramos 2, tenemos 3, cerramos todas juntas. Acabamos de hacer 2 puntos doble altos cerrados juntos y estas 4 cadenas contarían como si hubiéramos hecho 3. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Y en el siguiente espacio, que es aquí, volvemos a repetir. 2 lazadas, introducimos en este espacio, tomamos, sacamos, cerramos 2, lazada, cerramos 2 y dejamos así. 1, 2 lazadas en el mismo espacio, introducimos, tomamos, sacamos, cerramos 2 y cerramos 2 y dejamos así. 1, 2 lazadas en el mismo, repetimos, cerramos 2 y en el gancho tenemos 4 hebras, lazadas, cerramos todas juntas y volvemos a repetir 7 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Doble lazada en el siguiente espacio, volvemos a repetir, cerramos 2, cerramos 2 y dejamos así. 2 lazadas en el mismo espacio, repetimos, cerramos 2 y 2 y dejamos así. Doble lazada en el mismo espacio, cerramos 2 y 2, 4 hebras en el gancho, lazada, cerramos y repetimos. Esto es lo que vamos a estar haciendo por todo alrededor. Listo, llegamos aquí al final, tenemos algo así. Aquí yo ya tengo mis 7 cadenitas y vamos a estar deslizando. Aquí está donde cerramos todos juntos y aquí está la primera cadena que hicimos al aire. Aquí en esta cadena pinchamos y deslizamos. Y es así como debemos de terminar. Para la siguiente vuelta, aquí vamos a hacer un punto bajo dentro de este espacio de cadenas. 2 hebras, cerramos. Y luego vamos a tejer 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 11 y 12. 12 cadenitas. Vamos a irnos regresando tomando una hebra dentro de cada cadena. En la primera la saltamos, nos vamos a la siguiente, saltamos, aquí en la segunda introducimos, tomamos, sacamos, tenemos 2 en el gancho, aquí 3 en la siguiente, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 hebras en el gancho. Así debemos de tener todas amontonaditas. Y ahora vamos a introducir aquí en este espacio de cadenas donde hayamos hecho el punto bajo, tomamos, sacamos y vamos a cerrar 2 hebras para hacer un punto bajo, así. Y luego a partir de aquí nos vamos a ir cerrando de 2 en 2, lazada, cerramos 2, lazada, cerramos 2, lazada, cerramos 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 y las últimas 2. Debemos de tener algo así. Para esta siguiente vuelta levantamos una cadena y nos vamos a ir tomando estas hebritas que podemos ver aquí. Entonces tomamos aquí esta primera,
Sacamos, tenemos 2 en el gancho, nos pasamos a la siguiente, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 hebras, nos venimos aquí al espacio de cadenas, introducimos, tomamos, sacamos, vamos a cerrar 2 y luego nos vamos a ir cerrando de 2 en 2 y ya al final les voy a decir cómo es que vamos a terminar. Cerramos 2, 2, 2, 2, 2, 2 y 2. Una vez que tengamos 4 hebras aquí en el gancho, 1, 2, 3, 4, cerramos todas juntas y de esa manera vamos a estar disminuyendo. Volvemos a repetir una cadena, buscamos estas hebritas que se ven aquí y vamos tomando de 1 en 1. Tomamos la última, en el gancho tenemos 2, 4, 6, 8, 10, introducimos aquí en este espacio y nuevamente cerramos 2, 2, 2, 2, 2, 2 y 2. Una vez que tengamos 4 hebras en el gancho, cerramos todas juntas, una cadena y volvemos a repetir. Buscamos la hebrita y nos vamos a ir tomando hebrita tras hebrita. Tenemos ahora 2, 4, 6, 8. Venimos aquí a este espacio, cerramos 2, 2, 2, 2 y 2. Cuando tengamos 4 en el gancho, cerramos todas juntas y cadena. Y esto es lo que vamos a estar repitiendo todas las veces así que sean necesarias. Vamos a ir disminuyendo vuelta tras vuelta. En esta siguiente vuelta terminamos con 6 hebras. Volvemos a entrar aquí en este espacio, tomamos, sacamos, cerramos de 2 en 2. Cuando nos queden 4 hebras en el gancho, cerramos, cadena, y aquí en esta debemos de terminar con 4 hebras. Entonces, tomamos esta, cuatro. En este espacio ya tenemos 5 y cerramos de 2. Aquí nos quedan ya las 4 hebras, cerramos todas juntas. En cada vuelta se va a ir disminuyendo de 2 en 2. Una cadena, tomamos aquí una hebra, tenemos 2, el espacio aquí, 3 pestañas y cerramos todas juntas. Dentro de este espacio terminamos con un punto bajo. Y de esta manera terminamos nuestro primer pétalo. Vamos a ir a la siguiente, aquí, y volvemos a repetir punto bajo y luego nuestras 12 cadenas. Una vez que tengamos las 12 cadenas, nuevamente nos vamos a regresar tomando una hebrita en cada cadena. 2, 3, 4, tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12. Entramos en el espacio de cadenas, aquí tomamos y en esta vuelta vamos cerrando de 2 en 2, así normal, recuerden. 2, 2, 2 y 2.
una cadena. En esta vuelta se van tomando estas pestañas que se ven aquí. Aquí está la primera, aquí está la siguiente. Entonces así nos vamos a ir tomando hasta que lleguemos aquí al final. Listo, en esta vuelta tenemos también 12 porque aún no hemos disminuido. Entonces nos vamos a ir aquí al espacio de cadenas y vamos cerrando de 2 en 2, y aquí es la primera vuelta donde vamos a disminuir. Cerramos de 2 en 2 hasta que nos queden 4 hebras en el gancho. Ahí tenemos 4 lazadas, cerramos todas juntas, una cadena, y ya a partir de esta vuelta se va a ir disminuyendo de 2 en 2. En esta siguiente vuelta vamos a tener 10, tomamos la lazada aquí, vamos cerrando de 2 en 2, cuando tengamos 4 cerramos todas juntas, y así vamos a repetir lo mismo que tejimos aquí. Y recuerden, antes de terminar este pétalo tenemos que hacer un último punto bajo dentro de este mismo espacio, y así terminamos. Nos pasamos al siguiente espacio, volvemos a repetir punto bajo, 12 cadenas, y repetimos exactamente lo mismo. Eso es lo que vamos a estar haciendo en cada espacio de cadena. Listo, una vez que ya hayamos terminado cada uno de los pétalos, hacemos un punto deslizado en el primer punto bajo que habíamos tejido y cortamos nuestra hebra, y debemos de tener esta preciosa flor. Vean que es una flor diferente, pero es muy bonito y también es fácil de tejer. Vean, es tan preciosa. La verdad no tengo ideas para qué usaría esta flor. Yo sé que muchos de ustedes tienen una imaginación increíble, así que déjenme saber ahí en los comentarios para qué las usarían ustedes. Gracias por haberme acompañado en este video. Espero que también me puedan acompañar en el próximo. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos pronto con un video nuevo. Bye.